¿Alguna vez has imaginado que incluso la forma en que recibes la Eucaristía puede ser un pecado grave? Sí. El Papa León XIV dejó claro que no basta con ir a misa y hacer fila para comulgar, si el corazón no está preparado. Si hay un pecado mortal no confesado o si la reverencia se sustituye por la distracción, este acto sagrado puede convertirse en condenación. El apóstol Pablo ya advirtió: quien come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. 1 Corintios 11,29. Pero ¿comprenden realmente los católicos de hoy la gravedad de esto? ¿O miles ofenden a Cristo sin darse cuenta, domingo tras domingo? Quiero que reflexiones conmigo. ¿Cómo sueles prepararte para comulgar? Deja tu respuesta en los comentarios, porque este es un tema que debemos debatir. Y antes de continuar, dale a me gusta y suscríbete al canal, porque aquí descubrirás revelaciones que pueden cambiar tu vida espiritual para siempre. ¿Has oído alguna vez que incluso la forma de comulgar puede ser pecado? ¿Cómo sueles recibir la Eucaristía? ¿Te has parado a pensar alguna vez que el momento de la comunión es el más sagrado de toda la misa? Muchos creen que es solo una etapa del rito, casi una formalidad. Ir al altar, recibir la hostia, volver a la banca y seguir el curso de la celebración. Pero lo cierto es que, en ese momento, no estamos ante un simple símbolo ni ante un gesto comunitario de compartir. Estamos ante el mismo Dios vivo, oculto bajo la apariencia del pan y el vino. Cada comunión es un encuentro directo con Jesucristo, el mismo que murió en la cruz, resucitó y hoy se entrega en nuestras manos. Por eso el Papa León XIV advirtió firmemente: recibir la Eucaristía sin conciencia, sin reverencia o en estado de pecado es un ultraje al cielo. La Biblia ya nos advierte con palabras severas. San Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo que quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente come y bebe su propia condenación. Esto no es una metáfora, no es una exageración. Es la realidad espiritual que muchos ignoran por conveniencia o falta de enseñanza. Imaginen a alguien recibiendo al Rey de Reyes con el corazón sumido en el pecado mortal, sin arrepentimiento, sin confesión, como si fuera un simple pedazo de pan. El acto que debería ser fuente de vida eterna se convierte en veneno para el alma. Los santos siempre han comprendido este misterio. San Juan Crisóstomo dijo que quienes comulgan indignamente son como Judas besando a Jesús en el huerto de los olivos. San Agustín advirtió que la comunión no es solo alimento, sino juicio. San Francisco de Asís temblaba de emoción al acercarse a la Eucaristía. Tan fuerte era su conciencia de que Cristo mismo estaba allí. Comparemos ahora esta actitud con la prisa, la distracción y la rutina con la que tantos católicos hoy se acercan al altar. ¿Cuántos se ponen en la fila como si fuera una costumbre social, sin siquiera reflexionar sobre lo que van a recibir? El Papa León XIV no dudó en denunciar la superficialidad de la fe de muchos creyentes, reducida a hábitos externos. Les recordó que la Eucaristía no puede recibirse con la misma indiferencia con la que se recibe cualquier comida. No se trata de participar por participar, sino de acoger en uno mismo la presencia real de Jesucristo. Cuando este encuentro se da sin preparación, sin confesión, sin fe, lo que debería ser un sacramento de amor se convierte en una ofensa contra Dios mismo. Piensen conmigo. Si ante un rey terrenal la gente se viste con esmero, ensaya palabras de respeto y se comporta con reverencia, ¿cómo podemos acercarnos al Rey del cielo con indiferencia? El contraste es evidente. Y, sin embargo, esto es lo que ocurre cada domingo en miles de iglesias. Personas distraídas, jugando con sus celulares minutos antes de la comunión, corazones que no han rezado ni un instante antes de la misa, almas que no han pasado por el sacramento de la confesión en meses o incluso años, y aún así extienden la mano o abren la boca como si fuera un gesto más. Este comportamiento no es nuevo. Incluso en los primeros siglos de la Iglesia, existía preocupación por la forma en que los fieles se acercaban a la mesa del Señor. El testimonio de los mártires muestra cómo la Eucaristía se consideraba un tesoro inestimable. Muchos preferían morir antes que perder la comunión con Cristo. Algunos escondían fragmentos de la hostia para recibirla en secreto en tiempos de persecución. Tal era su amor y reverencia por ese don. Ahora bien, comparemos esta fe ardiente con la frialdad que tan a menudo vemos en nuestras parroquias, personas masticando la hostia como si fuera pan común, regresando a la banca sin recordar nada, charlando, mirando a su alrededor, olvidando por completo que llevan dentro al Señor del universo.
Y aquí reside el gran peligro. Lo que para muchos parece mero descuido o falta de costumbre puede, de hecho, ser un grave pecado, porque no se trata solo de un gesto externo mal ejecutado, sino de una actitud interior que revela falta de fe, arrepentimiento y amor. Recibir a Jesús sin preparación es como abrir las puertas del alma y dejarlo entrar en un lugar lleno de suciedad, sin molestarse en limpiarlo. Es una ofensa directa al sacrificio de la cruz. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué significa exactamente recibir la comunión indignamente? ¿Dónde está la línea entre la verdadera reverencia y el pecado grave? Muchos creen que simplemente estar presente en la misa es suficiente para ser elegible para recibirla, pero la revelación del Papa León XIV y las enseñanzas de la Iglesia revelan algo mucho más profundo. Y es precisamente aquí donde la mayoría de los católicos se equivocan. Muchos creen que recibir la comunión indignamente significa simplemente recibir la Eucaristía en pecado mortal. Esta es, de hecho, la situación más grave, claramente enseñada por la Iglesia. Pero el Papa León XIV advirtió que el problema no se limita a esto. Hay innumerables errores comunes que, aunque no siempre se noten, revelan una falta de reverencia y pueden convertir la comunión en un gesto vacío o incluso pecaminoso. Y quizás ya hayas cometido algunos sin darte cuenta. Uno de los errores más comunes es recibir la hostia por costumbre. ¿Cuántas personas se ponen automáticamente en la fila, solo porque todos los demás van, sin hacer un examen de conciencia? Es casi como si fuera una obligación social. Si no voy, pensarán que es extraño. Pero el Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 1385, advierte claramente: quien desee recibir a Cristo debe estar en gracia de Dios y haber hecho un serio examen de conciencia. Si la comunión se vuelve rutina sin fe, deja de ser una reunión y se convierte en una formalidad. Otro error común es la distracción. Imaginen a alguien que, minutos antes de comulgar, estaba usando el celular, chateando o ni siquiera rezó durante la misa. De repente, se une a la fila y recibe a Jesús como si nada hubiera pasado. ¿Está realmente consciente de lo que sucede? Los santos se prepararon con horas de oración para este momento, y muchos de nosotros ni siquiera guardamos unos segundos de silencio antes de acercarnos al altar. También hay falta de reverencia en el gesto. Algunos reciben la hostia masticándola rápidamente, como si fuera cualquier otro alimento, sin adoración ni respeto. A otros no les importa si las partículas caen al suelo o se les quedan atrapadas en las manos. San Cirilo de Jerusalén advirtió a los cristianos del siglo IV: cuídense de que ni una sola migaja caiga al suelo, porque lo que parece una migaja es Cristo entero. Hoy, lamentablemente, esta conciencia prácticamente ha desaparecido. ¿Y qué pasa con quienes comulgan sin reconciliarse con Dios, aun sabiendo que cargan con pecados graves? ¿Cuántos años pasan sin confesarse, y aún así comulgan como si fuera un gesto automático? Aquí es donde la advertencia de San Pablo cobra aún más relevancia. Comer y beber indignamente es beber la propia condenación. No es solo un error disciplinario, sino una herida espiritual que puede alejar el alma de la salvación. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos que nos hacen reflexionar. San Tarcisio, siendo un adolescente, prefirió ser lapidado antes que permitir que profanaran la Eucaristía. Comprendió la grandeza de lo que llevaba consigo. Santo Tomás de Aquino dijo que incluso un solo pecado mortal es incompatible con la comunión, porque es imposible recibir a Cristo mientras el corazón rechace su gracia. ¿Han considerado alguna vez la gravedad de esto? Y lo más preocupante es que muchos católicos desconocen estos errores. Nadie les ha explicado la importancia de la preparación. Han crecido con la idea de que basta con asistir a misa, y que todo creyente debe comulgar siempre, independientemente de su condición espiritual. Esta costumbre, lejos de ser una expresión de fe, puede ser un gran engaño que lleva al pecado. Ahora les pregunto, ¿cuántas veces han visto a alguien comulgar distraídamente, sin siquiera hacer un gesto de adoración? ¿Cuántas veces se han puesto ustedes mismos en la fila sin pensar si estaban preparados? No se trata de juzgar a los demás, sino de darse cuenta de que la comunión no puede reducirse a una práctica mecánica. Y aquí llegamos a un punto decisivo. Si hay tantas maneras de recibir la comunión incorrectamente, ¿cuál es la correcta? ¿Cómo podemos acercarnos a la Eucaristía con un corazón limpio, preparado y amoroso? El Papa León XIV dejó directrices prácticas que aún resuenan hoy como una llamada profética.
Y eso es precisamente lo que vamos a descubrir ahora. Si hemos visto los errores más comunes en la comunión, ahora debemos ver la otra cara, como recibir la Eucaristía de una manera santa, digna y verdaderamente transformadora. Porque no basta con evitar el pecado. Hay que prepararse con todo el corazón para que este encuentro con Cristo dé frutos de vida eterna. El Papa León XIV insistió en que la comunión no se puede dar de cualquier manera, sino que requiere preparación, reverencia y amor. El primer paso es la confesión frecuente. Nadie debe acercarse al altar sin antes hacer un examen de conciencia. El catecismo es claro. Quienes están en pecado mortal no pueden comulgar sin confesarse primero. Pero el Papa León XIV reiteró que, incluso sin pecados graves, es esencial cultivar un corazón arrepentido, dispuesto a cambiar y a entregarse a Dios. Es como limpiar una casa antes de recibir a un invitado especial. Cuanto más puro sea el ambiente, más acogedor será para el Señor que viene a morar en nosotros. Otro punto esencial es el ayuno eucarístico. La Iglesia pide que, al menos una hora antes de la comunión, los fieles se abstengan de cualquier alimento o bebida, excepto agua y medicamentos. No se trata de un detalle formal. Este gesto tiene un profundo significado espiritual, preparar el cuerpo y el alma para recibir el verdadero alimento. Los santos se tomaron este ayuno muy en serio. San Juan María Vianney, por ejemplo, animaba a sus feligreses a combinar el ayuno con el silencio y la oración, para que sus corazones no solo estuvieran vacíos de alimento, sino también llenos de esperanza. La disposición interior también es fundamental. Recibir a Jesús no es un acto social, sino un encuentro personal. San Padre Pío decía que cada misa es como un calvario renovado. Lloraba al sostener la hostia consagrada. Tal era su conciencia de la presencia real. Imaginen si cada creyente tuviera esta misma reverencia. ¿Cuántas almas se transformarían si, en lugar de prisa y distracción, hubiera profundo recogimiento y gratitud ante el misterio? La forma de recibir también importa. Ya sea en la boca o en las manos, la Iglesia exige reverencia, atención y cuidado para que no se pierda ni una sola partícula de la hostia. ¿Cuántos milagros eucarísticos han ocurrido precisamente para despertar esta conciencia? En Lanciano, Italia, la hostia se transformó en carne visible. En otros lugares, partículas olvidadas comenzaron a sangrar, como recordatorio de que cada fragmento es la totalidad de Cristo. Recibir con devoción es reconocer que no se trata de un gesto cualquiera, sino de un verdadero encuentro con el Dios vivo. Y quizás lo más olvidado viene después de la comunión: el silencio, la oración de acción de gracias, el momento íntimo en el que Cristo está verdaderamente presente en nuestra alma. Muchos santos permanecieron en recogimiento durante largos minutos después de recibir la Eucaristía, conscientes de que este era el momento más preciado de su vida espiritual. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros comulgamos y luego nos distraemos rápidamente, sin siquiera dar gracias? El Papa León XIV advirtió: no hagan de la comunión un hábito vacío, sino una llama que encienda su vida. De eso se trata. Cada comunión puede ser el comienzo de una conversión, una sanación interior, una transformación radical. Pero depende de nuestra preparación y de nuestra fe. Y ahora te pregunto, ¿qué pasaría si cada comunión que recibieras fuera tu primera y tu última? ¿Con qué reverencia la recibirías? ¿Cómo cambiaría tu actitud hacia el altar? Estas preguntas no son solo reflexiones, sino invitaciones a tomar una decisión práctica que puede cambiar tu destino eterno. Pero aún queda algo más profundo. ¿Por qué el Papa León XIV calificó este tema como un llamado profético para la Iglesia? ¿Qué vio en el futuro de la fe católica que lo impulsó a denunciar con tanta vehemencia la forma incorrecta de recibir la comunión? Esta es la revelación que debemos comprender en el siguiente paso. Si la comunión es la cumbre de la vida cristiana, el Papa León XIV no podía dejar de revelar la importancia profética que este sacramento tiene para el futuro de la Iglesia. Afirmó que la forma en que los católicos reciben la Eucaristía refleja el estado espiritual del mundo. Cuando los fieles se acercan al altar con reverencia, fe y un corazón puro, la Iglesia se fortalece y la gracia se derrama abundantemente. Pero cuando la comunión se vuelve rutinaria, sin amor, sin confesión, sin conciencia, lo que debería ser luz se convierte en sombra. La historia lo confirma. ¿Cuántos santos dieron su vida por la Eucaristía? Durante las persecuciones del Imperio Romano, los cristianos se escondían en las catacumbas para celebrar la misa en secreto.
Muchos fueron asesinados simplemente por llevar fragmentos de la hostia consagrada. Sabían que estaban ante el mayor tesoro de la fe. En los siglos siguientes, los misioneros cruzaron océanos y selvas, arriesgándolo todo para llevar la comunión a los pueblos más lejanos. Y hoy, cuando celebramos misa en tantas ciudades, ¿cuántos la tratan con indiferencia? Es como si lo que costó sangre y sacrificio para tantos se hubiera convertido en algo común para nosotros. El Papa León XIV vio esto como un signo de los tiempos. Denunció que una fe sin reverencia por la Eucaristía es una fe debilitada, vulnerable al mundo. Dijo: «Muéstreme cómo un pueblo recibe la comunión, y les diré el estado espiritual de su iglesia». No se trata solo de devoción individual, sino de una reflexión colectiva. Una generación que recibe la comunión con amor puede transformar el curso de la historia. Pero una generación que recibe la comunión sin fe corre el riesgo de perder la gracia de Dios. Y aquí es donde el llamado se vuelve urgente. Cada comunión debe vivirse como un testimonio. No basta con recibir en silencio. Este encuentro con Cristo debe transformar nuestra vida concreta, nuestra forma de tratar a los demás, nuestra forma de afrontar las dificultades, nuestra disposición a servir y perdonar. La comunión no puede terminar en la banca de la iglesia. Debe continuar en cada gesto de caridad, en cada palabra de fe, en cada acto de amor. Imaginen si cada católico recibiera a Jesús con la misma reverencia que San Padre Pío, la misma valentía que San Tarcisio, la misma fe ardiente que San Juan Pablo II. Imaginen si cada comunión fuera la primera y la última, vivida con total entrega. El mundo entero cambiaría. Las familias serían restauradas, las parroquias se convertirían en fuentes de santidad y el testimonio cristiano sería ineludible. Ahora, piensa, ¿qué pasaría si Jesús te pidiera cuentas de todas tus comuniones hoy? ¿Podrías mirarlo a los ojos con paz? ¿O te sentirías avergonzado por haber convertido este sacramento en una rutina sin vida? Estas preguntas no buscan acusar, sino despertar. Porque el tiempo es corto y la eternidad está en juego. Por eso, este video no es solo una explicación, sino un llamado. Un llamado que el Papa León XIV haría de nuevo si estuviera entre nosotros. Católicos, despierten. La Eucaristía es fuego, no un ritual vacío. Es presencia real, no costumbre. Es vida o condenación. Y ahora les hago este llamado. Si esta revelación les conmovió profundamente, no se la guarden. ¿Cuántas personas conocen que aún comulgan sin darse cuenta, sin preparación, sin reverencia? Compartan este video con ellos. Denle me gusta. Dejen su comentario y suscríbanse al canal, porque necesitamos formar un ejército de creyentes que reciban a Jesús con amor ardiente y transformen la iglesia desde adentro. La decisión es tuya. Tomar la comunión por costumbre, o tomar la comunión por la eternidad. Ahora que has escuchado esta revelación de la que casi nadie se atreve a hablar, te pregunto, ¿cuántas comuniones en tu vida las hiciste con verdadera fe y reverencia? ¿Y cuántas fueron solo por costumbre? Es hora de despertar, porque cada vez que recibes a Jesús puedes ser la clave de tu santificación o el peso de tu juicio. No dejes que este mensaje muera aquí. Escribe en los comentarios, ¿cómo te prepararás de ahora en adelante para recibir la Eucaristía? Tu testimonio puede inspirar a otros a cambiar también. Y antes de irte, dale a me gusta y suscríbete al canal, porque cada semana revelamos verdades ocultas de nuestra fe que pueden transformar tu vida espiritual. Juntos, formaremos una generación de católicos que comulguen no solo de forma rutinaria, sino con corazones ardientes de amor por Cristo.